Hola, este video es para aprender a escribir una solicitud. ¿Qué es una solicitud? Una solicitud es un pedido de algo que estamos necesitando. Muchas veces necesitamos algo que nos sería verdaderamente muy útil y no lo conseguimos simplemente porque no lo pedimos. El objeto de una solicitud es obtener resultados, es decir, obtener aquello que necesitamos. El primer paso para elaborar una solicitud es determinar específicamente qué es lo que necesitamos. Muchas veces nuestros pedidos pueden ser amplios, difusos o confusos, y eso se transforma en el primer obstáculo para que nuestra solicitud tenga resultados. Por ejemplo, si solicitáramos más seguridad para nuestro barrio, parecería ser algo que se entiende, pero es mucho más claro si dijésemos que en nuestro barrio necesitamos más iluminación o mayor presencia policial. Y aún sería más específico si dijésemos en una solicitud que se necesita mayor iluminación en una calle específica o en una esquina específica, o mayor presencia policial también en un lugar específico. Lo mismo ocurre si, por ejemplo, necesitáramos alguna medicación para algún amigo o algún abuelo que la obra social no le está entregando. Una cosa es pedir ayuda para un abuelo o un amigo y otra cosa es pedir una medicación específica. Más específico aún es explicar que esa medicación se necesita en un día y a un precio determinado. Es decir, primero que nada hay que tener muy en claro qué es lo que uno quiere pedir y ser muy específico en este pedido. En segundo lugar, es muy importante a quién dirigimos nuestra solicitud. Esa persona tiene que tener el poder específico y concreto de responder positivamente a nuestra solicitud. Para esto tenemos que investigar. Supongamos que alguien tenga problemas de conexión con su red de internet en este tiempo de pandemia donde es tan necesaria tanto para el trabajo como para el estudio. Una posibilidad sería escribirle al presidente de la nación, pero el presidente de la nación trata sobre problemas mucho más grandes que un problema específico de un ciudadano específico. Seguramente esa solicitud va a ser recibida, pero no va a tener una respuesta inmediata. Lo mismo ocurre si se la dirigiésemos a una persona que está por debajo del nivel del presidente, a una persona que no tiene poder para respondernos. Es muy importante en este punto averiguar quién es la persona que puede darnos aquello que estamos solicitando. En tercer lugar, es muy importante cómo lo vamos a solicitar. Mucha gente cuando necesita algo se enoja, grita, patalea, agrede y no parece que esa sea la mejor forma de obtener resultados. El objeto de una solicitud es justamente convencer. Convencer es un arte que implica toda una técnica de argumentación para que la persona que recibe la solicitud se sienta animada a responder positivamente. Para convencer a alguien tenemos que expresar motivos personales, pero también motivos que toquen a la persona a quien nos estamos dirigiendo, porque las personas no van a hacer las cosas por nuestros motivos, sino que las van a hacer por sus propios motivos. Así que vamos a ver que hay una forma de argumentar para que la persona que recibe la solicitud pueda sentirse animada a responder positivamente. Para este trabajo vamos a usar una hoja de carpeta nueva y vamos a hacer en ella un recuadro con marcador de color. Como puede verse en el dibujo, el marco de este recuadro tiene una línea a la izquierda que sigue el margen de la hoja, arriba una línea que toma el primer renglón, abajo una línea que toma el último renglón y a la derecha una línea de cierre que queda a medio centímetro del borde de la hoja. Luego lo dividimos horizontalmente. La primera línea deja 4 renglones, la segunda 5 renglones, la tercera 5 renglones y la cuarta 5 renglones. Finalmente nos van a sobrar 2 renglones. En cada uno de estos espacios va a ir cada una de las partes del texto. La solicitud comienza entonces con un encabezamiento. En este lugar vamos a poner primeramente el cargo de la persona a la cual nos estamos dirigiendo.
Como dijimos anteriormente, es muy importante saber quién es la persona que puede dar una respuesta positiva a nuestra solicitud. El ejemplo que podemos ver aquí fue hecho por una alumna del año pasado y el cargo correspondía al gobernador de la ciudad de Buenos Aires. Abajo se coloca entonces el nombre de esta persona. Es muy importante que el nombre esté bien escrito, porque a las personas suele molestarles mucho que su nombre o su apellido estén mal escritos. Así que es muy importante hacerlo bien. En el caso de este ejemplo es Horacio Rodríguez Larreta. Más abajo, pero todavía por encima del recuadro, se menciona la ciudad desde la cual se está escribiendo y la fecha. En el primer recuadro, donde tenemos 4 renglones, se expresa la solicitud lo más específicamente posible. Para esto, en primer lugar, tenemos que describir cuál es el problema que motivó la solicitud. Y recién entonces expresamos nuestra solicitud lo más claramente posible. En el ejemplo que tenemos aquí, se sigue este orden. Lo leemos. Desde hace varios años, muchos alumnos de ESEA han sufrido robos en las calles cercanas a la escuela. Por este motivo, le solicito mayor presencia policial en todas las paradas de colectivo y las calles cercanas al edificio desde donde volvemos a nuestras casas. Como puede observarse, la primera oración describe un problema y recién es la segunda oración en la cual se hace un pedido concreto. En los 3 recuadros siguientes vamos a expresar 3 argumentos distintos que fundamentan nuestro pedido y mediante los cuales vamos a tratar de convencer a la persona a quien nos dirigimos para que nos dé lo solicitado. Cada uno de estos argumentos va a ser distinto. El primer argumento va a tratar de mostrar cuál es el beneficio que habría de ser aprobada la solicitud. Es decir, qué cosas buenas pasarían si se concede este pedido. Lo leemos juntos. En primer lugar, la presencia policial nos daría seguridad y nos permitiría ir y volver a la escuela con teléfonos y hasta computadoras que actualmente son necesarias para nuestras actividades escolares. Estos materiales nos permiten estudiar mejor, pero son caros. Con presencia policial podríamos llevarlos y traerlos sin temor a robos. En el recuadro siguiente, donde va a estar el segundo argumento, se va a expresar el beneficio que tendría la persona a quien se le está haciendo la solicitud, de modo tal que esa persona sepa que va a ser un beneficio a otro, pero también se va a estar haciendo un beneficio a sí mismo. Leemos el segundo argumento. En segundo lugar, si usted coloca más policías en estas cuadras, el barrio se beneficiaría ya que podríamos llegar seguros en colectivo o caminando, sin necesidad de que muchos padres tengan que llevarnos y traernos en auto, causando así embotellamientos de tránsito durante el ingreso y a la salida. En el cuarto recuadro, donde aparece el tercer argumento, se va a expresar las consecuencias negativas en caso de que la solicitud no sea aceptada. El último argumento es una especie de advertencia. El tercer argumento dice entonces: por último, tenga en cuenta que si usted no responde positivamente a esta solicitud, no solo seguirá habiendo robos, sino que las situaciones de violencia pueden aumentar y llegar a tener consecuencias graves. Además, los vecinos del barrio seguirán desconformes con el modo en que están sucediendo las cosas. En el último recuadro, finalmente, se vuelve a reiterar la solicitud y se hace una despedida cordial. El final del texto dice entonces así: por esto le solicito mayor presencia policial en la zona de la escuela. Esperando una respuesta positiva, lo saludo atentamente. Como puede observarse, cada uno de estos argumentos está encabezado por un ordenador. El primer argumento dice en primer lugar, el segundo argumento dice en segundo lugar, el tercer argumento comienza diciendo por último. Esto permite a la persona que lee descubrir el orden de lo que nosotros estamos tratando de decir. Por eso, dentro de cada uno de los 5 recuadros, todas las oraciones deben ir unidas con punto seguido y al final de cada recuadro un punto aparte. Esto constituye 5 párrafos que dan además una imagen muy ordenada de lo que estamos exponiendo. De este modo podemos confeccionar una solicitud completa, argumentada, fundamentada y expresando finalmente el deseo de una pronta respuesta por parte de la persona a quien estamos escribiendo.